Listo, entonces, el tema de hoy, pues es otro framework más. Puse a ver frameworks en este parcial, pero bueno, ese era como el propósito y alcanzamos a ver bien con este 4. Eh, Se me perdió el enlace. Mm, bueno, entonces, este es Fuel PHP. Pues es muy similar a los que hemos visto en el sentido que por ser basado en PHP es de código abierto, tiene una comunidad alrededor que apoya mucho. La diferencia de este con los otros que hemos visto, pues que pues, no le he encontrado mayor diferencia más que en el nombre, es el modelo que implementa, que es un modelo HMVC, que es un modelo vista controlador jerárquico, un paradigma, mejor dicho, de diseño, eh, modo vista controlador jerárquico, sería más o menos. Mm, eh, entonces, pues, quienes lo hicieron pues como con el propósito de incluir lo que se llaman buenas prácticas de las cosas que les he hablado por ahí. Eh, y bueno, está hecho en PHP y bueno, también eh, tiene un proceso de migración de datos similar al que tiene Laravel. También puede manejar plantillas Twig, que son las de Symfony, unas Smarty, otras PHP TAL. Casi todo funciona. Acuérdense que Laravel funcionaba con un comando universal que hacía casi todo que se llamaba Artisan. En el caso de Fuel hay uno que se llama Oil. Eh, pues también utiliza Composer como los otros frameworks que hemos visto. Eh, entonces, en este caso, bueno, aquí hay algo más interesante, es que ustedes pueden bajar la estructura de Fuel directamente de la página, no hay, o sea, no necesariamente tienen que haberlo, digamos que subirlo correr algún comando con Composer, sino simplemente descargan la estructura y la instalan, o sea, la copian en el directorio que quieran trabajar y ya está lista para funcionar. No tiene, pues, mayor ciencia en ese sentido. Eh, como les decía, bueno, la comunidad es bien nutrida. eh, Tiene, bueno, la mayoría de frameworks permite manejar paquetes y módulos. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, obviamente con, una, con un estudio muy profundo de la documentación, pues uno va a encontrar también cuál es el módulo adecuado de pronto para las necesidades que uno requiere. Eh, digamos que una de las ventajas de los frameworks en general es que como uno va construyendo todo, uno es quien conoce cómo es que el modelo de datos está construido, cómo son las características de las clases. Eso es bastante útil para uno como desarrollador y lo puede emular, como les decía, directamente a la estructura de la base de datos. Em, entonces, digamos que lo que uno le va agregando a la aplicación, pues es algo que se conoce porque uno es quien la está desarrollando. Um, entonces, bueno, las características, pues bueno, es fácil de configurar, fácil de usar. En general es un framework pues bastante flexible. Eh, como les decía, pues yo puedo descargar la estructura básica de la aplicación y ya funciona. Si yo tuviera instalado el servidor SAMP, pues funciona porque
Pues digamos que en el caso de los frameworks, una de las razones por las cuales se tiene instalado SAMP es más que todo por el motor de base de datos. Porque si se han dado cuenta, pues los tres ejemplos que hemos visto tienen sus propios servidores. Entonces uno puede correr un ambiente de desarrollo con el servidor de cada framework que tenga disponible. Entonces este no es la excepción, este también tiene eh, un sistema de enrutamiento como el que hemos visto, también tiene la posibilidad de montar su propio servidor. Y pues lo que les decía que es bastante portable porque pues sin importar que haya yo desarrollado, pues yo puedo coger la carpeta que desarrollé y la puedo migrar, la puedo montar sobre un repositorio Git, compartirla, hacer que pues, distintos desarrolladores trabajen sobre esa estructura. Es bastante fácil de manejar. Tiene un modelo de estructura de objetos que es pues, el ORM. Pues como lo hemos visto, el ORM es casi para todos los frameworks también. Pues, bueno, habla que es un modelo ligero. Pues ahorita vamos a ver cómo genera también ese modelo ORM para los controladores y para el modelo que nosotros queramos hacer. Eh, Algo importante también es que evita inyección de SQL, eso ayuda mucho a la seguridad por si llega alguien a hacer ese tipo de inyecciones en la base de datos que pues generalmente son problemas de seguridad frecuentes con aplicaciones web. Eh, pues también tiene módulos de autenticación y autorización pues, que pueden llegarse a usar en caso de que se necesiten. Una de las cualidades también es pues, que tiene el código reutilizable y que es fácil de mantener. Eh, bueno, como tiene también un modelo de autenticación, pues también tiene un módulo de sesiones de manejo de sesiones y excepciones dependiendo de lo que uno necesite también. Eh, bueno, entonces, ventajas. Casi todas, digamos que todas estas ventajas son similares a las que presentan la mayoría de frameworks. Pues lo único raro de este es pues, que el patrón es HMVC, que es un modelo vista controlador jerárquico, porque pues, bueno, así lo quisieron llamar. Listo, entonces, ¿cómo se instala? Yo puedo descargar la, la estructura básica de la aplicación de este enlace, y ese enlace está aquí en la página oficial de Fuel, creo que es fuelphp.com. Entonces, aquí lo pueden descargar directamente de este botón. Eh, y ya yo puedo copiar ese archivo zip a cualquier carpeta dentro de mi estructura local de mi computador. Bueno, digamos que entro acá a documentos, una carpeta de siempre que es. Listo, aquí está la carpeta, la descomprimo y aquí está toda la estructura de la aplicación tal cual. Eso significa que si yo entro a este subdirectorio, entonces, por ejemplo, aquí por consola, entonces hago un CD, esto cambia la dirección. Entonces, una forma de probar que realmente está instalado es corriendo, por ejemplo, PHP OIL. Después ahí me va a salir que si quiero ver la documentación, pues entre a esta página, pero significa que sí, que efectivamente está pues instalado, por decirlo entre comillas,
el, la- el framework dentro de esta carpeta. ¿Sí? Hay otra forma también de instalarlo que es utilizando Composer. Entonces, pues está el comando Composer, Create Project Fuel y entonces, Fuel. Entonces aquí es la carpeta donde se crea el proyecto y pues la carpeta donde están todos los elementos de la aplicación con esta especificación que es --prefer list. Bueno, eso básicamente lo que hace es descargar toda la carpeta que yo le digo. Ya después de que uno hace la instalación, pues uno puede ejecutar un comando por consola que es el oil refine install, perdón, simplemente es php oil refine install. Entonces está mal escrito oil refine. Lo que hace es darle permisos a unas carpetas para que queden en modo escritura. Específicamente la carpeta caché, la carpeta logs, la carpeta tmp y la carpeta config. Pues digamos, si yo tuviera esto instalado en un servidor remoto, pues es un proceso que es más dispendioso que lo que pasa con Windows. Entonces lo que hace es darle permisos de escritura a esas 4 carpetas para que funcione bien la aplicación. Entonces, ahora viene la parte ya, bueno, aquí esto es un ejemplo de creación de controladores. Entonces, fíjense que yo puedo, aquí, bueno, puedo crear las vistas de una vez, entonces puedo crear la vista. Cada una de estas acciones, pues es una acción que puede ser una acción del CRUD, entonces puede ser, por ejemplo, eh, PHP oil. Esta G significa generate, pero esa es como la contracción, la abreviatura. Y ahí yo puedo crear el controlador. Ah, bueno, antes de que se me pase. Entonces, les voy a explicar un poco de la estructura de las carpetas de Fuel. Entonces, toda la aplicación, bueno, si se dan cuenta, aquí aparece el comando oil, que es el que utiliza para correr todo. Aquí también tiene como un composer incluido, entonces tiene varias cositas ahí. Aquí pues también puedo mirar como la documentación del framework. Si me da pereza de pronto entrar a la página, entonces pues simplemente entro aquí por el index y está toda la documentación del framework, por si tengo dudas, si quiero saber algo más. Aquí se demora un poco hasta abrir una página localmente, pero bueno, como les decía, ahí está toda la documentación. Entonces ya con eso digamos que pues da uno bastantes ventajas para empezar a hacer una aplicación sencilla. La otra carpeta es la de Fuel, que es esta segunda carpeta acá, que es la más importante. Digamos que yo podría borrar docs y no hay problema, pero esta sí no la puedo ni tocar, porque aquí está todo lo que es la aplicación. Entonces, en app voy a encontrar pues la caché de la aplicación, las clases que aquí van a estar los controladores, el modelo. eh, Aquí en la carpeta de config voy a poder configurar la base de datos, si quiero, si necesito. Eh, Aquí está la carpeta que tiene las traducciones, entonces está por defecto en inglés, pero supongo que uno puede incluir otros idiomas como español para incluirlos. Aquí están los logs de la aplicación. Mirar si tengo errores o algo así. Las migraciones, entonces esto es muy similar a lo que habíamos visto en Symfony y en Laravel, entonces genera archivos de migración para crear tablas con datos en la base de datos, si yo quisiera hacerlo. Módulos que pues son los módulos con los que yo de pronto quiero extender la funcionalidad de mi aplicación. Bueno, esto
tareas, pruebas, temas. Este también, pues este es chévere porque tiene que ver con la presentación de la aplicación. Puedo bajar temas predeterminados para reajustarlos. Un archivo temporal donde va montando, diré una carpeta temporal donde va montando pues, archivos. Vendor, que ya sabemos que tiene que ver con desarrollos externos de Fuel, como de otros desarrolladores. Views, donde van a estar todas las, todos los templates. Listos, serían como los de las subcarpetas de esa carpeta Fuel, que es donde está montado todo. Ah, bueno, este que también es súper importante, que es el core, que entonces aquí es de donde saca todas las funcionalidades para que mi aplicación, valga la redundancia, funcione. Entonces, este es el núcleo de la aplicación. Lo que siempre se recomienda es no tocar esto. Pues, de pronto, el único archivo que uno podría ajustar o modificar es este db, que de la carpeta config, que lo que tiene es este que básicamente le dice cuál es el ambiente que está activo. Yo puedo tener configuraciones de ambiente de desarrollo, de ambiente de producción, de ambiente de pruebas, por ejemplo, pero aquí es donde yo le digo cuál es el ambiente que está activo, que básicamente es cuál es la conexión de la base de datos con la que va a trabajar. Eh, pero como les digo, pues no es recomendable tocar estos archivos. Puede ser ahí riesgoso todo lo que tenga que ver con el core. Los package, me imagino que esto es algo similar un poco a los módulos, pero entonces estos son los packages que ya tiene eh, Fuel por defecto, pues que es el oil, el out, el ORM, que es de cómo se crean la estructura de los objetos, y otro que es un parser también, que son bueno, los paquetes que trae por defecto. Bueno, esto ya lo había visto, el vendor, nuevamente como todos los paquetes externos. Ya, eso sería como la estructura así, abuelo de pájaro. Y public, que es donde está la configuración pública de la aplicación. Y aquí es donde van todos los assets, entonces van los CSS. Bueno, por defecto trae Bootstrap, entonces digamos que eso ya es como es algo chévere de este framework. Fuentes, pues unas fuentes adicionales como, estas son las fuentes de iconos, chévere. Eh, Imágenes, pues no trae ninguna por defecto. Y archivos JS, pues que también trae los de Bootstrap ahí incluidos. Eh, Listo. Este favicon, pues yo también lo puedo cambiar y lo puedo personalizar. Lo ideal es que deje pues, el favicon de mi aplicación. Listo. Entonces, eso sería como, nuevamente, como les digo, abuelo de pájaro, la estructura de, de una aplicación hoy, de Fuel, perdón. Listo. Entonces, ahora sí, los controladores. Entonces, nuevamente, yo puedo crear un controlador de algún, em, pues de cualquier tabla en una base de datos a la que yo me conecte. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí la prueba con la consola de Windows, con el... Listo, entonces simplemente es PHP, obvio. La letra G que significa generate o generar. Y le digo que va a generar un controller. Le escribo el nombre del controlador, en este caso lo voy a llamar persona, bueno, llamémoslo empleado también, empleado. Eh, y pues le puedo incluir las acciones que puede ser create, edit, eh, index, por ejemplo. Bueno, lo voy a ejecutar a ver qué pasa ahí. Entonces aquí me dice, listo, cree un template y creé también
en los views, bueno, un template general y un controlador de esa clase que usted acabó de solicitar crear. Entonces, si voy a la carpeta que tengo acá, entonces en la carpeta Fuel, app, viene sí, clases. Entonces está todo lo que tiene que ver con el controller. Y aquí aparece empleado. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura que ya le da por defecto a... Entonces, como yo creé tres acciones, entonces dice la acción create, tiene unas... Entonces, si ven, esto es muy, muy parecido a la Arabelia Symfony. Eh, Aquí también viene la acción edit, y aquí viene la acción index. Entonces, lo que dice acá, en pocas palabras, es básicamente cuando, bueno, va a aparecer el título empleado create, pero bueno, lo puede haber creado, bueno, lo puede haber hecho en español, pero bueno, se me dio por hacerlo en inglés. Y aquí le dice simplemente vaya y busque una plantilla que está en la carpeta de views, que se llama empleado slash edit. Entonces, voy a ir a esa carpeta, pues a ver qué fue lo que creo. Pues digamos que él creó el controlador sin saber que tiene algunas características porque digamos que eso está dentro del modelo, no específicamente del controlador. Entonces aquí voy a la aplicación, clases y admitters. Aquí tiene que haber uno que se llama templates, pero lo creo en views, app views. Y bueno, creo la subcarpeta empleado. Entonces aquí está create. Entonces aquí simplemente es una plantilla PHP que lo único que hace es conectarse con las otras tres acciones. Entonces aquí con el index y lo mismo, index se conecta con las otras tres. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se ve si lo montamos en la aplicación. Listo, entonces esa es una forma de crear el controlador. Pues no tiene así mayor ciencia, lo único pues es que hay que trabajarle un poco a cada una de las acciones dependiendo de lo que uno quiera que haga. Y yo también puedo crear ahí el modelo con, con los comandos de OIO. Entonces, desde la consola, nuevamente, entonces, yo puedo tener como tres acá. Bueno, el símbolo del sistema, el CM de Windows, funciona en todos los ejemplos que hemos trabajado. Bueno, he trabajado en el de SAMP, pero también se puede trabajar directamente desde el CM de Windows, o si ustedes tienen un Mac, pues Mac también tiene su propia shell. Si tienen instalado Linux más que cualquier sistema operativo está más acondicionado para trabajar con shell. Entonces aquí lo mismo, viene PHP oil, van a escribir la palabra completa, viene model, pues se va a llamar igual empleado, ok, y va a tener, por ejemplo, está el nombre del empleado, es el primer atributo, elemento de la clase nombre, y va a ser un varchar de varchar, me cambió el idioma, no sé qué español será acá. Listo, 50. Y va a tener un apellido que también es un varchar de 50. Entonces aquí estoy creando todos los campos de mi modelo, que también van a ser los campos de la tabla de mi base de datos. Apellido 50. Y va a tener, no sé, una cédula que va a ser entero. Y puede tener una dirección que es un varchar también de 70, por ejemplo.
enter, y pues listo, ahí crea otro archivo PHP, bueno, crea dos archivos PHP, y vamos a ver qué tiene cada archivo PHP. Entonces aquí en la app yo entro a clases nuevamente y aparece el modelo, y ahí dentro del modelo creo un nuevo archivo, una nueva clase que se llama empleado, y esta es la estructura ORM, que es la que hemos visto en en los otros frameworks. Entonces aquí, pues simplemente es un arreglo donde muestra cada uno de los elementos que compone eh, el objeto, ¿sí? Entonces esto es un objeto que tiene un atributo que es el ID. Entonces cada atributo tiene un label y tiene un tipo de dato, como un arreglo. Después viene el nombre, después viene el apellido. Todos van a tener ID, todos los elementos van a tener ID, que es diferente a la cédula que yo acabo de definir acá. Entonces el ID siempre va a ser ese auto, eh, el autoincremental, que me va a dar como el identificador, que como hemos visto es algo muy común dentro de los frameworks. El nombre, el apellido, la cédula, que pues también aquí la definí como un entero, lo voy a haber definido como un longin, pero bueno, no importa. La dirección, y este también puede crear los valores por defecto para almacenar la fecha de creación y la fecha de modificación. ¿Listo? Y entonces, y pues él sabe que el nombre de la tabla en este caso va a ser empleados. Que si yo tengo mi controlador en singular, mi tabla siempre va a estar en plural. Otra vez algo que es común entre, eh, entre los frameworks. Y aquí ya sabe que la primary key va a ser el ID. ¿Ok? Y ese es uno de los archivos que creo. Creo también otro archivo en la carpeta de migración, aquí en migraciones, en el raíz de la aplicación. Entonces, que simplemente es la que me va a crear los empleados, y es la misma estructura que veíamos, creo que para Laravel. Entonces tiene un up y un down. ¿Listo? Entonces el down simplemente es la función de borrar la tabla, y el up es la función de crear la tabla, que viene más especificada. Entonces viene cada uno de los elementos. Si yo quisiera, yo puedo cambiar este archivo de migración, puedo eliminar cosas, puedo agregar cosas. Uno, pues eso ya es como bajo criterio de lo que uno quiera hacer. ¿Listo? Esa es una forma de crear modelos. Hay muchas más maneras de crear modelos. Y hay otra también, esa es la que utiliza el modelo ORM, ¿no? Entonces, la estructura de los objetos. Pero yo también puedo decirle que me cree un objeto, pero con una estructura CRUD. ¿Listo? Entonces voy a decir en este caso, voy a crear el otro modelo. Entonces otra vez oil, generate model, en este caso lo voy a llamar departamento, que es donde trabaja el empleado. Entonces aquí tiene un nombre el departamento, pero aquí va a tener un encargado, que no va a ser un varchar, sino va a ser un entero, porque va a pasar el código por referencia. Bueno, digamos que eso ha sido funcional. No tiene una cédula, pero sí puede tener un número de empleados, que también es entero, y listo. Entonces aquí al final le digo que es guión guión root. Entonces la estructura de ese modelo va a ser diferente a, al que cree. Entonces, bueno, aquí también creo un archivo de migración para los departamentos, que pues es lo mismo que el otro, no tiene, porque se basa pues en los criterios de cada uno de los, em, de los atributos que yo le di a ese modelo. Y si voy acá a las clases, al modelo, perdón, pues aquí también aparece el de departamento, tiene una estructura distinta. Sí, entonces en este caso, fíjense que la estructura que yo creé en formato ORM es muy diferente, es mucho más compleja que esta, que es la del CRUD.
Entonces, además que esta hereda las cualidades de una clase que se llama Model CRUD, que está en el core del framework, y esta otra empleado pues hereda es de ORM Model, que también hace parte del, del CRUD. Ok. Listo, entonces digamos que esa es otra forma de crear eh, modelos. Y pues funcionan, pues en general deberían funcionar igual, no tienen mayor ciencia. Eh, y pues a este también le puede crear su propio controlador. Pero no quiero el que no. Entonces te puedo generar el controlador que se llame departamento. Y las acciones pues no van a ser en inglés, no van a ser crear, dar y bueno, index. Y lo mismo, crea el controlador. Entonces, ahí yo estoy creando como un andamio de toda mi aplicación, pues es como uno de los plus que tiene este framework. Y ya la lógica de cómo va a hacer las cosas, pues ya tiene que ver, ya es como mi trabajo, ya es como lo que yo voy a hacer dentro de mi desarrollo. Pero pues en este punto ya uno ha avanzado bastante, por lo menos en el tema de ir montando como la estructura de la página, o de la aplicación web, mejor dicho. Eh, También hay otra forma de generar modelos. Entonces, en este ejemplo, yo le puedo decir que no me genere el timestamp. Entonces, lo que hace eso simplemente es em, que no va a crear los campos de creación y modificación en el formato fecha que tienen ahí. Eh, y pues hay otra que es la creación soft del modelo, que es como una versión mixta entre el ORM y el CRUD. Es como si mezclara los dos en uno, pero bueno, digamos que eso todavía no. Listo, entonces, ahora viene la parte, digamos, chévere que tienen los frameworks, que es la de migración de los datos. Entonces, basado en lo que ya tienen los archivos de migración, yo puedo migrarlo eh, a una base de datos. Entonces, yo puedo utilizar el comando php oil define migrate. Ok, entonces aquí hay un error. ¿Y quién me puede decir, o bueno, si alguno me puede decir por qué se genera este error? ¿Por qué creen que se genera el error? No, pues no me van a decir a ciencia cierta por qué se genera, pero bueno, ahí es una pregunta. ¿Por qué apareció ese error? Bueno, más allá de que, si quieren, lo muestro acá como para que se vea como las causas del error. La pregunta la hago para saber si están despiertos. Puede ser porque no le he relacionado la base de datos. Exactamente, esa es la razón. Muy bien, Daru. Entonces, no se ha configurado la base de datos. Entonces, listo. La idea, pues voy a crear aquí una base de datos. Ya tengo corriendo aquí SAMP. Entonces voy a ir por php.myadmin. Entonces, esta es la parte más fea de este framework, pues dentro de lo que yo trabajé. Entonces, si ustedes se acuerdan, tanto Symfony como Laravel tienen un solo archivo donde yo puedo configurar las credenciales cambiando 4 líneas de código. Entonces, no tiene mayor ciencia. Este ya tiene una estructura de arreglos, también es como parecido como una estructura ORM, pero pues no es tan fácil y tampoco está tan bien documentada. Entonces, listo.
Entonces aquí voy a crear la nueva base de datos que se llama Fuel empleados. Acabo de crear la base de datos. Y voy a crear un nuevo usuario. Y este se va a llamar Fuel User. Va a funcionar. Bueno, ya existe un usuario, entonces lo voy a llamar Fuel User 2. Localhost. Y bueno, aquí le voy a decir que me genere la contraseña. Le digo que le dé todos los privilegios. Localhost, ta, 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 ta. Listo, entonces aquí le da los privilegios a la base de datos. Entonces ahí ya funciona. Debería funcionar. Listo, entonces en la estructura de mi aplicación acá. Entonces voy a app y voy a config. Y pues voy a cambiar la base de datos. Entonces voy y miro y ¡pum! Este es el arreglo que trae por defecto. Yo, como que interesante. Entonces, bueno, el modelo de cómo debe venir el arreglo está en la raíz, en el core, y entro a config y entro a database. Entonces aquí vienen como la configuración para cada uno de los, por ejemplo, bueno, este si fuera una base de datos Postgres, esta sí es una base de datos MySQL, esta si fuera una base de datos Redis. Bueno, entonces la que voy a copiar es esta que es MySQL. ¿Listo? Voy a copiar esta y la pego en mi archivo de configuración que se llama db, pero ahorita no me acuerdo cuál es cuál. Tocó volverla a abrir desde. Entonces está nuevamente en fuel app config db.php y bueno, aquí lo pego y aquí le voy a dar el hostname, va a ser localhost, el username va a ser fuel user 2, el password va a ser el que no copié ahorita, me embarré porque lo había copiado pero lo perdí. Entonces voy a cambiarle la listo, entonces aquí ese es el password y la base de datos se llama fuel empleados. Listo, ok. Entonces voy a probar si funciona esta configuración. Y no funciona. Entonces aquí es donde bueno, empieza uno a sufrir. Entonces aquí yo puedo tener un arreglo de configuraciones. Entonces hasta lo voy a llamar la configuración default. Puedo copiar esto completo. Y aquí puedo tener otra que se llame production. Que puede tener otros valores, incluso puede correr sobre otra base de datos. Y esto puedes llamarla development.
Responde en mayúscula, responde en minúscula. Listo, entonces va a ver si por defecto me toma la configuración por defecto. Tampoco, ok. Entonces aquí tengo un problema. Y lo que voy a hacer es mirar la configuración global en el core. Entonces aquí entra fuel, al core, configuración. Entonces voy a cambiarle este que viene activo, a poner el que se llama development. A ver si funciona. Si no funciona, bailas. Listo, entonces sí funcionó. Entonces, como se dieron cuenta que hacer una y mil vueltas solamente para configurar la base de datos en ese proceso de entender cómo más o menos funciona, pues digamos, si uno no conoce el framework, pues se desgasta bastante entendiendo cómo viene ese tema de la configuración. Eh, digamos que esto fue como ensayo y error, encontrar la fórmula de, no está documentado ni siquiera en la página de Fuel, no está claramente documentada en otras páginas de tutoriales. Entonces es, como les digo, ensayo y error. Creo que esa es la forma, puede que me esté equivocando, pero esa es la manera. Eh, puede que me esté faltando algo y no lo tenga en cuenta, pero hasta donde descubrí así es como funciona bien. Y si entro pues aquí a la base de datos de empleados, pues me va a crear las dos tablas de los dos modelos que les mostré con las estructuras correspondientes. Entonces viene el ID, el nombre, el encargado, el número del empleado. Este lo creo sin, sin el timestamp. Y este, el de los empleados, creo que también debería estar así. Este sí está create at y update at. Listo. Y pues tiene los campos ID, ID, ta, ta, ta. Mm, y pues la famosa tabla de migration, pues que esta es mucho más sencilla, que lo que me muestra es eh, los archivos que se migraron y ya. Solo lo registra, no tiene ni siquiera fecha de cuándo se realizó, no es como tan detallada como lo que veíamos en Symfony o en Laravel. ¿Ok? Entonces, es como que un poco al margen. Entonces, así es como se crean las tablas basadas en el modelo, pues que ya es como algo que ya sabemos que funciona así. Y hoy para, para finalizar esta eh, breve introducción a lo que es Fuel, pues bueno, cómo corre el servidor. En este caso yo instalé las aplicaciones en cualquier carpeta de mi computador. No están en la carpeta de SAMP, no están en el htdocs de SAMP ni nada, están en cualquier carpeta. Y pues bueno, voy a correrla desde acá, desde acá. Entonces, PHP oil y creo que es sí, server. Entonces aquí ya me dice en localhost 8000, pues ya va a correr su aplicación. Entonces lo que voy a hacer es entrar acá, localhost, el puerto 8000. Entonces este ya es, bueno, aquí es todo lo que tiene la documentación. Yo aquí puedo revisar también la documentación de Fuel. Bueno, ese es el welcome de mi aplicación. Pero pues voy a mirar acá empleados slash create. Funciona. Ah, bueno, no. Creo que aquí tiene que dar un. Bueno,
Ahí falta el tema del enrutamiento y después también faltaría el tema de cómo empezar a hacer el CRUD de cada una de las tablas si quisiera hacerlo. Pero por hoy voy a dejar hasta ahí.